Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a leer desde el versículo 1 hasta la primer parte del versículo 19, ¿sí? No todo el versículo 19. Si uno revisa la historia de la iglesia, a mí me gusta mucho la historia de la iglesia, siempre voy a estar haciendo referencia a alguna cosita de la historia de la iglesia, pero no voy a entrar en detalles, pero en estos 2000 años, o más de 2000 años obviamente, de historia de la iglesia, podemos revisar un montón de casos en donde hay personas que eran realmente opuestas a Dios y que han pasado de ser enemigas de Dios a ser personas que fueron incluso de las más fieles, servidores de Dios, tremendos. Y un caso que llama la atención, por ejemplo, es John Newton. John Newton era un vendedor de esclavos allá pues, en la Inglaterra del siglo XVIII. Y después se convirtió en uno de los más grandes predicadores junto a los hermanos Wesley, a Whitefield, a William Wilberforce. Después también pueden revisar en la Reforma. La Reforma, los hombres claves de la Reforma del siglo XVI fueron enemigos de Dios. Algunos no, en el sentido de, por ejemplo, Martín Lutero. Lutero era un religioso y decís, bueno, no era un enemigo de Dios, pero en la forma en que buscaba a Dios y en la forma en que quería justificarse delante de Dios, uno puede entender de que realmente era un enemigo de Dios, porque buscaba por sus obras, lo buscaba por su justicia. Entonces Lutero de alguna manera también pretendía, con duras penitencias, con largas horas de confesión, pretendía acercarse a Dios, agradar a Dios e incluso arrastraba a otros a través de esa culpa. Y sin embargo Dios lo iba a usar para ser una de las mentes y uno de esos corazones que iba luego a alumbrar a través de su palabra a una Europa sumida en las tinieblas, ¿no? Otro que podemos ver en la historia es San Agustín o Aurelio Agustín, que en sus confesiones confiesa, valga la redundancia, justamente su enemistad contra Dios. Él habla de sus tentaciones sexuales, de cómo, si bien a través de la predicación de Ambrosio, uno de los padres de la iglesia, él llega al conocimiento del cristianismo y se aferra intelectualmente a la fe cristiana, sin embargo luchó muchísimo tiempo con su sexualidad, que le impedía creer fielmente y afirmarse en su fe. Tenía un problema y fue recién cuando se enfrentó a las verdades de las Escrituras que, convencido por el Espíritu Santo, Agustín llegó a ser uno de los más grandes teólogos de los primeros siglos de la Iglesia. Incluso algunos lo han comparado, lo que fue posterior a Pablo, el mejor teólogo después de Pablo. Entonces San Agustín también, pero justamente el apóstol Pablo mencionamos, es el que vamos a ver hoy, es la figura que hoy vamos a ver, una vida transformada de manera dramática, de manera tremenda, la conversión de un enemigo de Dios, así le pusimos como título a este estudio, porque realmente era un enemigo de Dios, convirtiéndose de una manera tremenda, como, bueno, Pablo mismo en Filipenses capítulo 3 versículo 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Eso era Pablo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él era, no había forma de agarrarlo, eso es irreprensible, no había forma de agarrarlo, porque era. Y luego a Timoteo le va a escribir el mismo Pablo, 1 Timoteo 1:13, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Entonces estamos frente a este relato que ahora vamos a leer, posiblemente el relato de conversión más famosa de la Biblia. En todo el registro bíblico, quizá
si uno habla de una conversión, la conversión de Pablo es o de Saulo de Tarso, todavía mencionado así, es la más famosa en este contexto de persecución de la iglesia, eh, y en una figura como la de Saulo, ¿no? Porque Saulo era el perseguidor de la iglesia. Y cómo Dios usaría a este instrumento escogido por Dios. Instrumento escogido por Dios para extender el Evangelio y cumplir el propósito de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito que Dios tiene con la iglesia. La historia de la iglesia, como dijimos, está repleta de este tipo de relatos, de conversiones, que lo que hacen es resaltar el poder del Evangelio para transformar pecadores. Eso es lo que hace. Y esta conversión es tan significativa que el mismo autor de Hechos, Lucas, la va a mencionar 2 veces más. O sea, el hecho de que una conversión esté relatada 3 veces en un mismo libro habla de que realmente ha sido algo significativo. Capítulo 22, el que esté anotando, y capítulo 26, Pablo mismo va a relatar de nuevo esta conversión. Y en este contexto de persecución, para hacer un poco de raconto de lo que hemos visto cómo el martirio de Esteban y cómo la persecución de la iglesia después dio como resultado a un Felipe, a uno de los diáconos, que se va a ir a Samaria, va a predicar en Samaria, y luego lo pueden revisar en Hechos de los Apóstoles, y luego este mismo Felipe se va a dirigir a la costa de Palestina, donde se va a encontrar, lo vimos el domingo pasado, con un etíope, eunuco, en donde le va a predicar el Evangelio extendiéndose y de alguna manera siendo la transición hacia los gentiles. Y el relato, ahora nos chocamos con el relato de la conversión de Saulo, que no solo es un paso preparatorio para la misión a los gentiles, sino que al mismo tiempo Lucas nos informa de alguna manera la conversión de uno de los principales enemigos. Eso no lo pierdan de vista. Cuando estemos leyendo ahora, Saulo es el principal enemigo en esta parte de la iglesia. Eso es lo que es Saulo. Pero también Lucas nos quiere ilustrar el poder del Cristo resucitado. El poder del Cristo resucitado y el poder del Evangelio cuando se extiende desde Jerusalén a Judea y hasta los confines de la tierra. Pero sobre todo eso, Lucas lo que nos quiere presentar es que esta y toda conversión es resultado de la intervención directa de Dios. Es resultado de la intervención directa del Cristo resucitado en la historia. Toda conversión de cualquier cristiano es resultado de la intervención directa en la historia del Cristo resucitado y exaltado como Señor ahora de la iglesia. Leamos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra
y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Señor, rogamos en esta hora que nos ayudes y nos exhortes con tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, obre en aquellos que no creen para salvación y en aquellos que hemos creído por gracia tuya. Alienta nuestras vidas con tu palabra, con tu verdad, con la verdad del Evangelio, maravilloso Evangelio en el que hemos reflexionado, en el que hemos cantado, y hoy, ahora, en esta hora, abrimos tu palabra para que tú nos muestres también a Cristo en estas palabras tuyas. Señor, gracias por tu obrar, gracias por tu iniciativa permanente para venir a salvar a pecadores como nosotros, Señor. Ayúdanos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de hoy vamos a dividirlo en 4 partes. En primer lugar, el texto nos habla de la participación de Saulo en la persecución y la identidad de Saulo. ¿Quién era Saulo? Ahí, versículos 1 y 2. Después, desde el 3 al 9, nos va a hablar del encuentro de Saulo de Tarso con el Jesús resucitado, con el Jesús exaltado, del 3 al 9. Después vamos a ver el encargo que el Señor Jesús le hace a Ananías, desde el versículo 10 al 16, y finalmente vamos a ver las evidencias de la conversión de Saulo, desde el versículo 17 hasta esa primer parte del versículo 19. Veamos esto primero entonces, la participación de Saulo en la persecución y la identidad de Saulo, que con claridad Lucas se ha encargado de dejar marcado en cuanto a qué rol tenía Saulo para con la iglesia. Eso lo ha desde el 7:58 en adelante, varias veces ahí Lucas, el historiador, nos deja en claro quién es Saulo. Incluso en el texto que leímos recién, el mismo Ananías tenía muy en claro quién era Saulo. Ahí en el versículo 13, hablándole al Señor, le dice: he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea, Ananías lo tenía en claro, había sido informado. Lucas lo reitera varias veces, y esta primera parte dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Entonces, Saulo es claramente un enemigo de la iglesia. El relato, de hecho, la primera aparición de Saulo la vemos con la ejecución de Esteban. Tras la muerte de Esteban, nos dice
que quien guardaba las ropas de los ejecutores era un joven llamado Saulo, era este Saulo. Y este, respirando amenazas, da indicio de que la tarea que Saulo de Tarso estaba realizando en la iglesia se prolongó por mucho tiempo. No fue que pasaron semanas o pocos meses, no, fue un trabajo largo en el tiempo, y lo hacía puntualmente con los discípulos del Señor. Saulo no estaba dedicado a perseguir a cualquier secta que surgiera y que se opusiera al sistema religioso judío. Saulo estaba dedicado a perseguir a los discípulos del Señor, a esos. Y la forma de llevar a cabo esto fuera de los límites de Jerusalén es, como dice ahí, versículo 2, pidiendo cartas para las sinagogas de Damasco. Esa es la forma. Pidió cartas, ¿para qué? Para apresar a la gente, prender a la gente, traerla a Jerusalén, posiblemente ejecutarla en Jerusalén. Cuando dice respiraba amenazas y muerte, la palabra muerte se usa para asesinato. Es el mismo término de asesinar a alguien. El objetivo era no solo apresarlos, sino terminar ejecutándolos, como hicieron con el Señor Jesús, como hicieron con Esteban, como querían hacer con el resto de los discípulos. Ese era el objetivo. Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver quién es este joven Saulo. Hechos 26, ahí más adelante, el mismo Pablo, Saulo de Tarso, también conocido como Pablo, en el versículo 4 empieza a relatar cómo era su vida, y dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Esa era la vida de Pablo. Él vivía fariseo. Muy llamativa esa frase, porque era su vida, su estilo de vida. Era un estilo de vida de fariseo. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Tremendo el currículum que tenía este hombre, el hebreo de los hebreos, el más hebreo que pudiera alguno pensar. Era Gálatas, capítulo 1, también describe el mismo Pablo, ¿sí? Tanto Filipenses como Gálatas fueron escritos por Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ese era Saulo de Tarso. Ese era el joven Saulo de Tarso, un hombre que tenía una tradición familiar y social muy fuerte, que lo llevó a ser parte de una de las sectas, el ala dura de la religión judía, los fariseos. Había recibido el primer nombre del rey de Israel, de Saúl. Saulo viene de ese primer nombre, de ese primer rey, perdón. Y después el 13:9 de Hechos nos dice que es conocido como Pablo. Que Pablo, bueno, hay diferentes comentarios, pero lo más posible es que este nombre Saulo fuera el nombre Pablo fuera una romanización de Saulo. Pablo y Saulo. Otros coinciden de que los nombres romanos en algunos casos tenían 3 nombres o cognomen, y Pablo podía ser un segundo nombre que podía usar. Por eso el 13:9 de hecho nos dice Saulo, también conocido como Pablo, y lo hace en el contexto de el primer viaje misionero. Es muy llamativo, porque en el primer viaje misionero que se va de Palestina, se empieza a mencionar a Saulo como Pablo. Y Pablo, que tenía una ciudadanía, si recorren las cartas
y lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles también, él era ciudadano romano, no que era romano, no pertenecía, no era de la etnia romana, él era judío, hebreo de hebreos, dice él, de la tribu de Benjamín, o sea que su familia se dedicó a rastrear la tribu de Benjamín en la vida de Pablo, muy interesante eso, pero él tenía la ciudadanía romana y bueno, hay mucha discusión acerca de cómo pudo obtener la ciudadanía. La mayoría coincide en que posiblemente algún antepasado de Pablo hubiera sido esclavo de algún romano y este romano al liberarlo le concedió como un regalo, como un don, le concedió la ciudadanía y eso después se heredaba. Entonces es posible que Pablo de esa forma hubiera tenido la ciudadanía. Después hay otro indicio de que la familia, realmente la familia de Pablo, debe haber pasado debe haber tenido un buen pasar económico por el hecho de que Pablo de joven se trasladó desde Tarso, de Cilicia, hacia Jerusalén para estudiar. O sea, es como si hoy, no sé, tuvieran un hijo ustedes y quisieran mandarlo, no sé, a Alemania a estudiar, porque en Alemania, no sé, hay una universidad, o a Inglaterra, a Oxford, o a, no sé. Bueno, una cosa así, o sea, trasladar a la gente en aquel entonces era mucho más caro, trasladarlo de Tarso, de Cilicia, que era en Asia Menor, hasta Palestina, eso representaba un gasto muy grande. Entonces la familia de Pablo es posible que tuviera un buen pasar económico y enviarlo a Jerusalén con el solo fin de estudiar las escrituras. Entonces eso es también llamativo. Este era Pablo. No viene al caso dar más detalles de su vida, a la cual cualquiera de nosotros puede buscar buenos libros sobre la vida de Pablo y estos detalles, que es muy apasionante. La verdad que si uno se pusiera a dar detalles, se podría, no sé, bueno, si quieren, no sé qué hora es, eh, pero es muy bueno. No nos sirve aquí decir mucho más. Es entender de que Pablo no era, cuando menciona a Pablo y se habla de él, tenemos que entender de que este hombre era de la más alta alcurnia, era VIP, era un hombre que realmente no era un judío más, criado enseñado a los pies de Gamaliel, él lo dice. Se dirige al sumo sacerdote, al líder del Sanedrín, que en ese momento todavía estaba Anás y Caifás. Hechos lo ha mencionado ya, que tanto estaban los dos, Anás y Caifás ahí, y pide autorización para perseguir a los cristianos. Es una contradicción llamativa, ¿no? Porque esto de perseguir a los cristianos es en contradicción a lo que el mismo Gamaliel había dicho. ¿Sí? Si recuerdan, capítulo 5, los que han estado, si no lo leemos, capítulo 5, versículo 38, está hablando Gamaliel, el que enseñó a Pablo, y dice: apartaos de estos hombres, o sea, de los cristianos, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ese era el consejo de Gamaliel. Y sin duda Saulo estaba luchando contra Dios. Saulo estaba luchando contra Dios. Una lucha que incluso muchos pretenden sostener con la idea de ganarla. Y por la misericordia de Dios, muchos son interceptados por Dios en esta lucha. Quizá, no sé, Gamaliel quizá reconsideró esta opinión que leímos recién y cambió de opinión, o bien Saulo consideró que era una propuesta bastante blanda para tratar con los cristianos, pero sin duda Saulo pidió entonces estas cartas para las sinagogas de Damasco. Lo que también en la frase original de las sinagogas de Damasco puede suponer también un pedido para los magistrados de la ciudad. No solo para las sinagogas, sino también para los que gobernaban ahí en la zona de Siria, ahí en Damasco. Algo muy interesante en esto es que el mismo Gamaliel, según los documentos judíos, el mismo Gamaliel tenía autoridad en Damasco y tenía una relación muy fluida con los líderes
los gobernantes de Damasco. Entonces es muy posible que Saulo aprovechara esos contactos para solicitar estas cartas y para ir a Damasco, a perseguir a los cristianos. No olvidemos que la iglesia primitiva nació primero desde convertidos de las sinagogas. Entonces, pedir cartas para las sinagogas era ir directamente a las sinagogas a perseguir a los cristianos. Es ahí donde va Saulo. Pero también la persecución es posible que se haya dirigido a esos lugares porque con la persecución después de la muerte de Esteban leemos que hubo una dispersión de los judíos desde Jerusalén. Y desde el versículo 3 ahora vemos que toda esta planificación de Saulo se ve interrumpida, anulada completamente, porque vemos el encuentro de Saulo con el Jesús resucitado y exaltado. Dice, mas yendo por el camino, esta conjunción marca contraste, ¿sí? Mas yendo por el camino. Hay un contraste, acá hay una oposición. Es llamativo que en la traducción, en nuestra traducción en la Reina Valera, diga por el camino. En realidad no aparece en otras traducciones, pero sí en el versículo 17, más adelante, cuando le habla a Ananías, le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Es muy llamativo que se agregue, porque sin duda son dos caminos opuestos, el camino de Saulo, pretendiendo perseguir a los cristianos, y el camino del Señor Jesús, interceptando y cambiándole los planes. La conversión de un enemigo de Dios que se inicia con esta visión. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y Lucas acá usa esas dos expresiones, repentinamente y el resplandor de luz del cielo, que ambas nos hablan de una manifestación divina. Es Dios el que se está manifestando repentinamente y el resplandor de luz. Una forma de expresar de que realmente acá lo que está pasando, y está subrayando Lucas, es que Dios es soberano. Repentinamente y el resplandor de luz. Dios es soberano en este acontecimiento. Vincula de alguna manera al Jesús exaltado con el Dios del Antiguo Testamento. Uno, si ha leído, bueno, los que están siguiendo la lectura cronológica, las apariciones de Dios a algunos de sus siervos en el Antiguo Testamento son muy similares, por no decir iguales, a la aparición que ahora Pablo está teniendo con el Cristo resucitado. Entonces vemos la visión y la descripción del 4 al 7 se nos da la audición que tiene, porque se aparece repentinamente esta luz y es Jesús mismo quien se aparece. Y si bien todos, porque el pasaje nos dice ahí que todos estaban escuchando, tanto Saulo como sus compañeros, es solamente Saulo quien ve al Cristo resucitado. La escena, como dijimos, tiene esos elementos de las apariciones del Antiguo Testamento. La zarza ardiente con Moisés nos recuerda eso. De nuevo Moisés en el monte Sinaí con el monte ardiendo y el humo y toda esa escena nos recuerda también esto. Y ahora Saulo encontrándose con una luz del cielo. Pónganse a pensar por un momento, Saulo está yendo a Damasco y su corazón y su mente están enfocados en perseguir a los cristianos. Él está enfocado en eso, no tiene otra cosa en mente. Él está, por decir de alguna manera, está enceguecido por hacer eso. Y entonces esta manifestación de Jesús lo obliga a caer en tierra, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué? Porque Saulo está persiguiendo, leímos en el versículo 2, a hombres y a mujeres de este camino. De este camino. ¿Por qué me persigues?
Y acá una nota de aliento a la iglesia, ¿no? Porque evidentemente quien es la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo, es quien dirige a la iglesia, quien aconseja a la iglesia, quien sostiene a la iglesia, quien preserva a la iglesia. Entonces, cuando alguien toma la determinación de perseguir a los discípulos de Jesús, es bien cierto, y acá lo dice el Señor Jesús mismo, que lo están persiguiendo a él. Saulo, ¿por qué me persigues? Es realmente una necedad perseguir al cristianismo, perseguir a la iglesia, ir en contra de las escrituras. Es una necedad y Pablo acá no lo está viendo. Lucas, el mismo Lucas, pero en el Evangelio, en el primer tratado, 10:16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, Jesús se está identificando íntimamente con su pueblo y está diciendo: ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Años más tarde, también llamativo, ¿no? El mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a escribir a los tesalonicenses y les va a decir, 1 Tesalonicenses 4:8, hablando de la vida que agrada a Dios, dice: así que el que desecha esto, o sea, el que desecha el consejo de Dios en su palabra, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El desechar su palabra, el desechar el consejo de Dios, el ser enemigos de la iglesia, el ser enemigos del cristianismo, es ponerse en un lugar muy peligroso. Y ese es el lugar en el que estaba Saulo. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús: Saulo, ¿por qué me persigues? En el Antiguo Testamento hubo una ocasión también, Israel pide un rey humano, y también le dice Dios a Samuel, 1 Samuel 8:7, oye la voz del pueblo, en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Eso es lo que estaba pasando. Saulo no está persiguiendo solamente a los seguidores de Jesús, no está rechazando y persiguiendo al mismo Señor de la iglesia. Y eso es lo que le aclara el Señor Jesús ahí. Imagínense, ¿no?, el contexto de esta luz resplandeciente, la caída del suelo, la voz del cielo, y esta pregunta acerca del motivo, porque le está preguntando el motivo de esta actividad que está llevando adelante Saulo. Entonces la contrapregunta de Saulo, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y es llamativo porque usa un término ahí Pablo, que es un término algo un poco más que alguien cortés, ¿no?, que le dice Señor a alguien, ¿no? Está usando curios, y Pablo se da cuenta, como buen judío devoto, que a quien se está enfrentando es o a un ángel o a Dios mismo. Eso es lo que... Porque obviamente si hubiera conocido a Jesús, no hubiera preguntado esto, no lo reconocía. Entonces Jesús le va a contestar: yo soy Jesús, a quien tú persigues. De nuevo, la identificación con la iglesia. Yo soy Jesús. Contesta desde la luz, se identifica con el nombre que era conocido en la tierra, se identifica con la iglesia, se identifica con ese nombre por el cual fue también crucificado. Jesús, el rey de los judíos, lo habían puesto sobre la cruz y ahora se le presenta vivo. Este Jesús, como dijimos, es la cabeza de la iglesia, la cual ahora está guiando a estos hombres y mujeres, y le dice, y acá una frase muy extraña para nosotros: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bien, alguna aclaración ahí. En algunas traducciones, si alguien tiene la Biblia de las Américas, esta parte no aparece en este versículo 5, pero sí aparece en la repetición del testimonio de Saulo en el 26:14. Entonces es posible que la traducción de la Reina Valera esté unificando la explicación de Pablo con esta
con esta parte. En la antigüedad, para explicar un poquito, en la antigüedad los agricultores usaban, bueno, hasta no hace mucho, se usaban bueyes para arar, eh, y era todo manual, no había máquinas obviamente en ese momento, pero para que el animal no quisiera desviar el curso o no hiciera mal el trabajo, el agricultor llevaba un palo afilado que se llamaba aguijón, o que tenía esa connotación de aguijón. ¿Para qué? Para darle un toque al animal para que no se desviara. Quizás los que son más de la zona del campo saben o quizás lo vieron a este tema de darle un toque al animal para que continuara su camino o para que corrigiera el rumbo. Pero en ocasiones este animal, en vez de corregir el rumbo, daba coces contra el aguijón. A ver, ¿qué es esto de dar coces contra el aguijón? Es dar patadas para quitárselo. Y al dar esas patadas para atrás se hacía más daño de lo que representaba solamente el pinchazo del aguijón. Se lastimaba así el animal. Insistía y se hacía más daño. Bueno, imagínense, es el mismo Señor Jesús diciéndole a Saulo que deje de tener ese corazón insistente en seguir dando patadas contra un aguijón que lo está lastimando. ¿Por qué? Porque es duro luchar contra Dios. Primero, es una empresa imposible, pero segundo, es duro seguir e insistir y seguir haciéndose daño. Esto es lo que le está diciendo. ¿Por qué me persigues? Es duro seguir peleando contra mí, no podés. Dura cosa te es dar patadas contra este palo que te está destruyendo. El ser humano, sin darse cuenta, se autodestruye al luchar contra Dios. Y entonces Jesús le ordena, versículo 6, versículo 6, Saulo le dice temblando y temeroso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. Jesús ordena a Saulo que vaya a Damasco y espere instrucciones ahí en Damasco. El Cristo resucitado, reconocido ahora como Señor, espera obediencia inmediata y plena de parte de Saulo. No deja dudas, no es un consejo, no, levántate y ve a Damasco. Mientras que Saulo tenía esta iniciativa activa de perseguir a la iglesia, ahora tiene que ponerse a esperar pasivamente lo que el Señor ordenara. Y a que alguien le indique lo que debe hacer. Ya él no controla la situación. Jesús se identifica con la iglesia, Saulo tiene que esperar y entonces se le va a decir lo que va a hacer en el futuro. El evento, versículo 7 que describe acá Lucas, desde el versículo 3 al 6 no es una experiencia subjetiva, no es algo que experimentó Saulo, que él en su emoción pensó, no es algo psicológico, sino que tuvo un efecto también en otros. Si se fijan, versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. De nuevo, estos hombres escucharon la voz y escucharon lo que se le dijo a Saulo, pero no vieron a nadie. Saulo sí vio a alguien. Evidentemente el pasaje nos dice, tiene que aclarar esto, ¿no? De que esta gente que acompañaba a Saulo no vio a nadie. Lo que nos dice entonces que sí, Saulo sí vio a alguien. Sí vio a alguien. Y tuvo este efecto de quedar sin palabras. Incapaces, esa es la expresión, incapaces de explicar qué es lo que estaba pasando, atónitos. El comentario que sigue es lo que nos da indicio entonces de que Saulo sí vio. Y entonces Lucas va a describir los efectos físicos. Fíjense, los efectos físicos en Saulo. Saulo se levantó de tierra, abrió los ojos, no vio a nadie,
Así que llevándole por la mano, estaba totalmente inútil este hebreo de hebreos. Ya no servía, no servía para perseguir a nadie, no podía matar ni una mosca, diríamos nosotros. Tenían que llevarlo por la mano, ciego, necesitaba ayuda de otros. Y entonces dejó, dice versículo 9, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo estaba realmente en problemas. Era una crisis lo que estaba pasando Saulo. Quien estaba preparado para ir a Damasco, quien tenía cartas de arresto, quien estaba preparando ya su viaje de regreso a Jerusalén con sus víctimas encadenadas, es irónico, ¿no? Que ni siquiera pudiera encontrar su propio camino. Este que iba por el camino, persiguiendo a los del camino, ahora no tiene forma de encontrar su camino. Dios sin duda lo estaba sacudiendo espiritualmente a Saulo. Eso es lo que está haciendo a este hombre. ¿Con qué? Con el solo fin de que estuviera enteramente preparado para llevar el nombre de Cristo delante de muchos. Y ese es el tercer encabezado, el encargo a Ananías. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Lucas no nos da mucho detalle de quién es Ananías. Es lo que menciona. Nos dice que es un discípulo del Señor. Y el relato mismo de Pablo en su conversión, fíjense, capítulo 22, versículo 12, Pablo está repitiendo el relato de su conversión y dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. O sea, este era Ananías, era un hombre que era respetado. Es posible que este Ananías fuera uno de los principales hermanos en Damasco. Llamativo también, ¿por qué? Porque Ananías era una potencial víctima de este Saulo. Si era uno de los líderes, era muy posible que terminara muerto a manos de Saulo. Y a pesar de eso, vemos la respuesta de un discípulo que obedece, no, ni lo piensa. Había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión le dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. No hay discusión ahí, no hay. Y le dice el Señor: levántate, ve, le dice. Esa es la palabra. Levántate y ve a la calle que se llama derecha. Acá es interesante ver una cosa. Literalmente le dice: levántate de inmediato. Ese es el sentido y dirígete. No hay una sugerencia, no hay opciones, hay que obedecer. Entonces se le indica a Ananías que tienen que ir a esta calle que se llama derecha o calle recta. Esa es la palabra, porque uno piensa a la calle derecha y bueno, va a la derecha. No, es la calle recta, es una de las principales calles de Damasco, que estaba adornada con columnas, era un lugar hermoso. Todavía se conservan algunas piezas de ese lugar. Tenía que ir a casa de Judas, un hombre que vivía en esa calle principal. Entonces se supone de que era un hombre que estaba bien económicamente, que tenía una propiedad en el centro de Damasco. Y el pasaje no nos dice si este Judas era o no era un creyente. Nos dice que tiene que ir a casa de Judas. ¿Por qué? Porque hay uno ahí, hay una persona ahí que se llama Saulo, que es de Tarso y que está orando. Lucas nos describe poco a poco quién es este Saulo y las cosas que están pasando con Saulo, y lo identifica con aquel que nació en Tarso, y nos dice el pasaje que él ora. Bueno, acá podríamos especular, bueno, ¿qué estaba orando, no? Y hay un montón de cosas, pero bueno, acá el pasaje solamente nos dice que ora. Y sin duda una crisis espiritual como la que estaba viviendo Saulo amerita sin duda por lo menos orar.
por lo menos orar, mínimamente, un buen tiempo de oración, porque evidentemente Saulo estaba siendo sacudido en sus fundamentos, en su fe. El versículo 18 nos relata el bautismo, que le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y fue bautizado, que es un signo de la limpieza que implica la confesión de pecados. O sea, inmediatamente después de la visita de Ananías, él se bautiza, recupera la vista. Y eso posiblemente, claramente nos puede indicar que sí, esa oración que estaba haciendo acá Saulo estuviera relacionada con su conversión. Él ora, él está orando. Entonces, dice que incluso, si uno se pone a pensar, versículo 20, dice que el 18 leímos que fue bautizado, y el 20 nos dice enseguida predicaba a Cristo. O sea, evidentemente hubo un cambio en la vida de Saulo. Sin duda vemos un proceso en donde se describe la conversión de un enemigo de Dios, de volverse un siervo, de convertirse de un enemigo de Dios a volverse un siervo útil y fiel al Evangelio, no cualquier cosa, y mostrando evidencias de esa salvación. Esas son evidencias. Oraba, se bautizó, predicaba el Evangelio. Son cosas que dan evidencia de eso. Y finalmente Ananías es informado que en esas oraciones, versículo 12, en esas oraciones Saulo ha tenido una visión. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y Ananías entonces lo que va a hacer acá es exponer razones, objeciones. Que esto ha pasado incluso en las apariciones que Dios ha tenido en el Antiguo Testamento. Las personas objetan y dicen, no, Señor, ¿no te parece? Moisés, por ejemplo, no, soy tartamudo, ¿cómo voy a ir a hablar al pueblo? No puedo hablar al pueblo. Bueno, acá Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces Ananías expone estas razones. El miedo es real. Saulo es un personaje nefasto y este hombre tiene miedo, y si bien los cristianos pueden ser valientes con la oposición o ante un peligro, algunos pueden ser valientes, también es cierto que uno no puede exponerse alegremente, y Ananías hace eso, no quiere exponerse hasta que realmente vea qué está pasando. Menos en este caso enfrentarse a Saulo, y tampoco sabe si este Judas es creyente o no. Es como que le falta información a Ananías, y dice, Señor, tomemos los recaudos necesarios. He oído que este hombre le ha hecho daño a los seguidores de Jesús, y ha oído correctamente de que ha venido aquí a Damasco para seguir haciendo daño con la autoridad de los sumos sacerdotes. Entonces el miedo es real. Y de la misma manera que se presentan objeciones a Dios en el Antiguo Testamento, Dios responde de una manera que no quita la comisión. De nuevo, le dice, versículo 15, ve. De nuevo, el imperativo que le había dicho en el versículo 11, levántate y ve, ahora el Señor de nuevo le dice, ve. No va a repetir el encargo, pero sí va a dar detalles de los planes que Jesús tiene para la vida de Saulo. Da detalles que no anulan las objeciones de Ananías, sino que las responden. En primer lugar, dice que Saulo es instrumento escogido. Saulo es un instrumento escogido. Saulo tiene que cumplir una función particular en la obra del Evangelio. Es elegido por Jesús para cumplir los propósitos de Jesús. Eso es lo que es Saulo, un instrumento escogido. Un llamado con una fuerte analogía también en el llamado a los 12. Romanos 1:1, Pablo dice, cuando le escribe a los romanos y le dice, Pablo, elegido por Dios para
para anunciar el Evangelio. Después en 1 Corintios 15, 3 al 11, cuando describe las apariciones del Cristo resucitado, dice, y me apareció a mí, como un abortivo, pero se reconoce apóstol. En segundo lugar, ¿cuál era el plan de Cristo con Saulo? Que proclamara al Cristo resucitado, llevar mi nombre, dice. Saulo va a reconocer y va a proclamar a Jesús, al Mesías, al Salvador. Ese es el plan. Ante o delante de personas, dice ahí, de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. De personas que no han escuchado el mensaje del Evangelio. Sean gentiles, sean judíos, son personas a las que se les tiene que proclamar. Y no solo proclamar, sino que él tiene que ir a ellos. ¿Sí? En presencia, o sea, tiene que ir. No solo mandarle cartas, tiene que ir. Tiene que ir. Es una comisión hacia una misión. 1 Corintios 9:16 dice, pues, Pablo está escribiendo. Y dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Esa es la carga de Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso, que era enemigo de Dios, ahora tiene esta carga de predicar el Evangelio. Y en tercer lugar, le dice, bueno, hemos visto que le dice que es un instrumento escogido, que tiene que llevar mi nombre, tiene que proclamar mi nombre, pero en último lugar dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo sufrirá al confesar a Jesús ante gentiles y judíos. Eso le está diciendo. Saulo, que ha hecho sufrir a los que invocaban el nombre de Jesús, a estos del camino, arrestándolos, interrogándolos, castigándolos, va a sufrir lo mismo por el nombre de Jesús. ¿Qué es un castigo esto? No es un castigo, es algo que Dios nos ha concedido con la salvación. No solo que creamos en Él, dice Filipenses 1:26, sino que también padezcamos por Él. Es un regalo de Dios. Si mi hermano si está sufriendo por causa de Cristo, eso es un regalo de Dios, con la salvación. Y eso le dice el Señor Jesús a Ananías, acerca de las causas por las cuales él tiene que ir a visitar a Saulo. Pablo le va a decir a la iglesia que aquellos que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Él lo estaba viviendo en carne propia, lo iba a vivir en carne propia. Y el tiempo no nos permite, pero uno puede recorrer a través de hechos y a través de las cartas cómo esto se cumplió, estas tres cosas que vimos, esto de que él iba a ser un instrumento escogido, de que iba a llevar su nombre y de que iba a sufrir. Esto lo pueden recorrer a través de todo el Nuevo Testamento y pueden darse cuenta de que esto sí lo cumplió el Señor en la vida de este Saulo de Tarso. Y finalmente las evidencias de la conversión. Ananías va a partir entonces a la casa de Judas, en la calle derecha, se encuentra con Saulo, le impone las manos, le explica el motivo de su visita y se dirige a Saulo como hermano Saulo. Hermano Saulo. Si bien el término hermano es una cosa común entre los judíos, pero acá el sentido es que lo está reconociendo como un hermano en la fe. Ananías lo está reconociendo como que es parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús te ha aparecido en el camino por donde venías. Es un hermano en la fe. Y ahora Ananías le va a indicar a Saulo quién lo ha enviado y con qué propósito. Ha sido el Señor Jesús, con el fin de que reciba la vista y que sea lleno del Espíritu Santo. Es muy interesante, no sé si lo pudieron ver, pero en el relato la pasividad de Saulo en toda esta parte. Y ese es el énfasis que en esta última parte Lucas quiere mostrar, que Saulo está pasivo completamente. Después sí va a estar activo para el Señor, pero en esta parte es totalmente pasivo, recibe la vista, es bautizado,
evidencia del compromiso público que ahora Saulo tiene y de su confesión de que Jesús es el Mesías de Israel. Es el Mesías de Israel. Y vemos finalmente, dice, versículo 19, la primera parte, que se terminó el ayuno. Aquella crisis espiritual, camino a Damasco, inició una crisis, inició un ayuno como de 3 días, y acá se terminó. Acá se terminó. Es tremendo, no sé cómo habrá sido para Saulo, y muchas veces no sabemos cómo es para otros hermanos, ¿no? Cuando realmente el Señor abre los ojos al Evangelio y las crisis, realmente no podemos dimensionar realmente la crisis que una persona en su corazón puede estar pasando. Pero este relato sobre esta conversión de este enemigo de Dios realmente es una invitación a profundizar en la realidad y en el significado de la conversión. En varios aspectos la conversión de Saulo no es la típica conversión en donde bueno, Hechos no lo hemos dicho en otros estudios, Hechos no es prescriptivo, no es que así tienen que ser las conversiones, sino que acá solamente nos está dando una narración, una descripción de una conversión. Era un rabino judío, había perseguido a los cristianos, vio a Jesús y oyó hablar a Jesús en un encuentro real, y en su conversión se le dio este encargo misionero. Pero veamos solamente como conclusión, a modo de conclusión, 3 puntos que nos pueden servir a nosotros y que son principios que están presentes en la vida de Saulo. En primer lugar, que la conversión es, como siempre decimos, la conversión es el resultado de la iniciativa de Dios. Toda conversión, toda persona que pasa de muerte a vida es resultado de la iniciativa de Dios, siempre. No hay capacidad. La Biblia misma nos dice en Efesios 2 que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces un muerto no puede tener iniciativa para buscar a Dios. Romanos 3 nos dice, no hay quien busque a Dios, y eso es bien claro. Consideremos por un momento a Saulo. Él mismo se describe como perseguidor de la iglesia, necesitado del milagro de la gracia de Dios para abrir los ojos a Cristo. Es justamente la iniciativa de Dios la que permite esto. No hay otra forma. El ser humano, en su libre albedrío, entre comillas, está totalmente desamparado, está desesperado. No hay forma. La Biblia nos dice no solamente que no podemos, sino que no quiere el ser humano. El ser humano no quiere. ¿Por qué? Porque su corazón está en contra de Dios. Está por otro camino. Eso es lo que Saulo lo estaba viviendo, y necesita urgente la ayuda divina. No solo la ayuda divina, necesita un milagro. Un milagro necesita. El poder de la gracia de Dios actuando en la vida de las personas, eso es lo que se necesita para ese milagro. Por eso y lo vamos a ver en los 3 puntos, es un reto y un alivio. Es un reto esta verdad de que la conversión es el resultado de la iniciativa de Dios. Es un reto porque nunca podemos rendirnos de seguir predicando el Evangelio, de seguir hablando de Cristo a aquellos que no creen. No podemos. Pero es un alivio, por otra parte, porque podemos estar seguros de que al final no son nuestros esfuerzos lo que va a convertir al incrédulo. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios el que va a dar resultados. La conversión no es una elección humana. No es una elección humana. El mismo Señor le dice a sus discípulos, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca. Iniciativa de Dios, plenamente, siempre. Pero en segundo lugar, la conversión, esta frase va a parecer muy obvia, pero la conversión
es un encuentro con Jesús. La frase parece obvia, pero muchas veces no es muy obvia. ¿Por qué? Porque la conversión no es simplemente el arrepentirme de pecados pasados, no es un remordimiento por las consecuencias, no es llorar, tampoco es el aprendizaje intelectual de verdades acerca de Dios, o una experiencia emocional del Espíritu de Dios obrando en nuestro corazón. Es mucho más. La conversión implica la aceptación consciente de las afirmaciones sobre la vida y la identidad de Jesús como el Señor resucitado, como el Señor que ha sido crucificado, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. En este sentido, la auténtica conversión implica siempre un encuentro con Jesús. Ahora, no vamos a ver una luz resplandeciente en el cielo, pero eso nos anima a nosotros que nosotros tenemos que presentar a Cristo a las personas. Por eso las predicaciones, si revisan las predicaciones de Hechos, siempre están apuntando a Cristo y presentar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Él es el Mesías, el que fue crucificado. El pecador se tiene que encontrar cara a cara con Jesús, por medio, nosotros hoy, por medio de su palabra, no de otra forma, no de otra forma. ¿Y qué se necesita hoy para encontrarse con Jesús? Se necesita que uno predique con fidelidad la palabra de Dios, el Evangelio. Uno tiene que ser fiel en eso, en presentar a Cristo, no en simplemente que venga a la iglesia, no en simplemente que le mandemos, no sé, un video. Tiene que conocer a Cristo, tiene que conocer a Cristo. La razón por la que una persona está en el infierno es por haber rechazado a Cristo, no por no haber venido a la iglesia. De nuevo, esto es un reto y un alivio. Es un reto porque las iglesias, los misioneros, los evangelistas y todos los cristianos, en definitiva, deben asegurarse de que los incrédulos puedan conocer a Jesús. Ese es el punto. Los incrédulos no nos tienen que conocer a nosotros, no tienen que conocer nuestros métodos, no tienen que conocer nuestra confesión de fe, no tienen que conocer, tienen que conocer a Cristo. Y cuando escuchan el Evangelio, tienen que conocer a Cristo. Y es un alivio. Por otra parte, es un alivio porque es Jesús mismo, a través de su Espíritu, quien convence a la gente de la verdad del Evangelio. Es Jesús mismo, por medio de su Espíritu, quien da vida. Y en último lugar, la conversión es un cambio de enemigo a siervo. Es un cambio de enemigo a siervo, aunque no todos son los Saulos, o sea, no todos llegan a ser salvos como la forma en que fue Saulo. Sí, cada ser humano, y nos dice la Biblia, cada ser humano es un enemigo de Dios. Romanos 1, 2, 3 describe eso, nuestra enemistad, nuestro pecado, hasta dónde, hasta el pozo más profundo que estamos metidos, y entonces es desesperada la situación. Pablo le escribe a los Colosenses 1:21, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y tampoco, obviamente, todos somos llamados al ministerio misionero, pero sí todos somos llamados a ser siervos de Cristo, a estar consagrados a Él. Un compromiso que, bueno, acá en la vida de Pablo se representa por el bautismo. El bautismo que es un símbolo del verdadero cambio que ha habido en la vida de una persona. Dios ha hecho algo en el corazón de esa persona. De nuevo, este aspecto de la conversión es un alivio y es un reto. Ahora al revés, es un alivio. ¿Por qué es un alivio? Porque nadie está fuera del alcance de Dios. Nadie. Los enemigos de Dios, grandes, pequeños, no están fuera de su alcance. Pueden ser transformados por el poder del Evangelio. Pero sí es un reto, porque la conversión significa un compromiso total con el Señor.
una lealtad constante hacia Jesús a lo largo de nuestra vida. Todo el que ha experimentado una conversión genuina es sostenido por el Señor, es preservado por el Señor y persevera en el camino. Vuelvo a repetir eso, una lealtad constante hacia Jesús a lo largo de nuestra vida como personas que afirman haber experimentado una conversión son sostenidas por el Señor. Son sostenidas por el Señor. Son preservadas por el Señor. Pero a su vez perseveran en el camino. Eso es los tres detalles de esta verdadera conversión. La iniciativa de Dios, el encuentro con Jesús y este cambio. En ese encuentro, este cambio de ser enemigos a convertirnos en siervos y perseverar en este camino. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la misericordia que has tenido en la vida de este hombre como Saulo y la misericordia que has tenido con cada uno de tus hijos. Señor, gracias por interceptar nuestro camino, Padre, porque realmente estábamos dando patadas y nos estábamos autodestruyendo, Señor, manteniéndonos en nuestro pecado, en nuestra enemistad hacia ti, en nuestra mortandad espiritual. Señor, nos hundíamos cada vez más y tú en tu misericordia has obrado en vidas como las de Pablo y como las de muchos que estamos hoy aquí. Gracias por esa gracia inmerecida, irresistible para aquellos que hemos tenido esta bendición de ser ahora parte de tu familia. Señor, rogamos por los que no te conocen que tú abras esos ojos, rompas esas piedras que hay en sus corazones, Señor. Clamamos por esa gente, porque entendemos que están también, Señor, en una carrera inútil de querer luchar contra ti, Señor. Y rogamos que tengas compasión, Señor, que tengas misericordia de esa gente que realmente está ciega y no sabe a dónde va. Clamamos por familiares, por amigos, por gente que amamos, pero por sobre todo, Señor, rogamos que en todos tú seas glorificado, porque la centralidad de todo esto no está en nosotros, está en ti. Y damos gracias por este pasaje, porque también conocemos, Señor, tus planes para con Saulo, que han sido de bendición para tu iglesia. Este hombre que persiguió a tu iglesia, que maltrató, que dañó a tu iglesia en un principio, Padre, tú lo convertiste en un siervo tuyo para proclamar tu evangelio, pero también para hacernos llegar a nosotros hermosas cartas a tu iglesia, Señor, para edificarnos y para, inspirado por tu Espíritu Santo, que tú nos estés enseñando profundas verdades acerca del evangelio. Señor, gracias por tu palabra, que hoy la tenemos en nuestras manos. Gracias porque es todo parte de tu soberanía, de tu providencia, de cómo tú orquestas todas las cosas a fin de reunir a un pueblo tuyo, Señor, que es tu iglesia. Y rogamos, Padre, que nos recuerdes, como siempre te pedimos, recuérdanos tu evangelio a fin de que sigamos proclamándolo, Señor, hasta que tú regreses, Padre. Gracias por este tiempo, oramos en el nombre de Jesús.